Channel Televisión, bajo la gloria de Dios. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Hoy vamos a ver el otro lado de la historia. Hoy vamos a conocer acerca de un tema que he titulado Cuando Dios lloró por la humanidad. Qué importante es conocer a través de escudriñar las escrituras qué es lo que Dios vivió, qué sintió con la humanidad. Porque todo el mundo se ha centrado en sus egos, en que el más importante de toda la creación es el hombre, en fin, etc. Y a la hora de la hora ni siquiera tenemos un tiempo de reflexión. Nos olvidamos que el Señor en Oseas dijo en el capítulo 6, versículo 6, dijo, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Y por qué Dios está pidiendo todo esto? Porque la humanidad se volvió religiosa. La humanidad creó la religión. En la religión es totalmente diferente y en contravía a lo que el Señor ha dicho. Entonces nosotros debemos entender qué es lo que el Señor ha vivido, qué ha sentido Dios con la humanidad. Y entonces para esto es necesario hacer una lectura bíblica, histórico-hermenéutica, neurocientífica y neuroteológica del corazón de Dios. Vamos a ver estos tres beneficios que Dios quiere que nosotros podamos adquirir con esta conferencia. El primero, comprender el corazón de Dios más allá de las distorsiones humanas. El segundo, renovar nuestra fe y nuestra esperanza al descubrir el amor inquebrantable del Padre revelado en Jesucristo, que creo que es uno de los puntos más importantes. ¿Por qué? Porque la humanidad sí que ha tergiversado la historia divina y sí que realmente nos hemos puesto en una, ¿cómo podría decir? En una posición en la cual el humano tergiversa las escrituras para manipular a sus semejantes, al acomodo de sus intereses propios. Y Dios no es así. Nos lo dice a lo largo y ancho de la palabra. Nos lo dijo a través del ejemplo de Jesucristo. Pero si revisamos la historia de la humanidad, las diversas épocas, como por ejemplo el oscurantismo, vamos a darnos cuenta que Dios no es como el hombre lo pintó. El tercer beneficio de poder oír esta conferencia: recibiremos herramientas bíblicas, teológicas y neurocientíficas para transformar nuestra vida y nuestro ministerio. Ojo aquí, porque nosotros debemos tener claridad. ¿En qué? En que no fue Dios quien dejó de amar. Fue la humanidad que dejó de escuchar a Dios. Y entonces ahí cambian las cosas. Por eso Jesucristo dijo varias cosas importantes. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Una característica de un verdadero creyente. Oye la voz de Dios. ¿A través de qué o de quién habla el Señor? En una de las epístolas del apóstol Pedro dice que a través de la palabra, que debemos desear la palabra sin adulterio. O la palabra no adulterada, que es la palabra de Dios, como niños recién nacidos. Y entonces nosotros debemos entender de que Jesús también dijo, preste la atención, Jesús dijo, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Y es que
En esa corta frase estaba diciendo una de las verdades más importantes espirituales. Él se refería a los oídos espirituales. Hay gente que no tiene sentidos espirituales porque el enemigo se los ha mutilado a causa de su pecado o del pecado de sus ancestros. Entonces nosotros debemos entender y debemos partir de lo siguiente, de esta pregunta. ¿Dónde estaba Dios cuando la humanidad se llenó de guerras, de hambre, de injusticia y de dolor? Es una pregunta que el hombre continuamente le hace y le recrimina a Dios. Pero Dios quiere enseñarnos hoy su versión. Y usted dirá, y entonces usted va a decir que la versión suya es la versión de Dios. No, la versión de la Biblia es la versión de Dios. Y entonces es importante que nosotros desenmarañemos y desentramemos todo esto, porque durante siglos esa pregunta ha resonado en la filosofía, en la literatura, en la teología y en la historia. Epicurio la formuló de una manera clásica. David Hume la retomó en la modernidad. Pensadores contemporáneos continúan reflexionando sobre el problema del mal. Sin embargo, hoy quisiera proponerles que esta pregunta está incompleta. Nosotros debemos analizar punto por punto. ¿Dónde estaba Dios? Yo creo que la pregunta sería, ¿dónde estaba el ser humano cuando Dios estaba hablando? El libro de Oseas no presenta a un Dios distante, como lo querían hacer ver los filósofos, los literatos, teólogos y demás. Presenta a un Dios profundamente herido. El profeta describe a Israel como una esposa infiel. Es más, Dios le dice, te comportaste como una ramera, como una prostituta. Te vendiste al mejor postor. ¿Dónde están tus amantes después de que ya te usaron, te manosearon? Entonces, Dios le da la orden al profeta Oseas que se busque una prostituta como esposa, para que la humanidad entienda lo que Dios siente con la misma humanidad. En ese tiempo solamente hablaba del pueblo de Israel, pero este serviría como metáfora para toda la humanidad. Como Dios se sintió con una esposa infiel, una ramera. Y eso ha sido la humanidad, una ramera que continuamente está tergiversando su palabra, que continuamente está buscando sus propósitos personales, que decidieron tener por dioses a sus propios vientres, al oro, la plata, a los hombres en el caso de las mujeres y a las mujeres en el caso de los hombres. Un Dios que ha tenido que soportar que aún hasta sus propios ángeles se levantaron en contra de él. Y entonces quieren tomar a Dios para que les adivine el futuro. Un hombre tan mezquino que lo único que busca son los bolsillos de Dios. Y luego, cuando viene la consecuencia del pecado de cada uno, levantamos nuestra voz al cielo de una forma arrogante para echarle la culpa a aquel que no se puede ver, pero que todo el tiempo nos ama, aún hasta con la naturaleza. Mira el nivel de soberbia que alcanzó el hombre. El hombre se pregunta y debate filosóficamente y teológicamente acerca de la historia, de la creación y del creador.
Y entonces mi pregunta es, ¿dónde estábamos nosotros, los seres humanos, cuando fueron hechos el espacio, el cosmos, los árboles, la naturaleza, el cielo, las aguas? Que me muestre alguien los derechos de autor de la creación del cielo, de la tierra, de los árboles, del agua, del oxígeno, de la atmósfera. Que por favor alguien me demuestre científicamente dónde están los derechos de autor de la creación del ser humano. ¿Acaso alguien puede decir que creó el cerebro? ¿Dónde está el creador de las neuronas, de las dendritas, de la columna vertebral, del sistema nervioso central y periférico? ¿Dónde está el creador del sistema celular nuestro? Que alguien me muestre los derechos de autor respecto a eso. Llevamos miles de años en esta tierra y ninguno tiene lo que estoy pidiendo. Nadie tiene los derechos de autor de esto. Entonces, nosotros debemos entender que nosotros no somos, la raza humana no es la panacea. Nosotros tenemos unas actitudes muy mezquinas. Más fiel es un animal, un perro, un gato, son más fieles que nosotros. Pero nosotros nos creemos los seres pensantes. Si fuéramos tan grandes como pensamos, ¿por qué estamos generando el calentamiento global? ¿Acaso no es por nuestro egoísmo, nuestra ceguera, por nuestro ego, que no nos importa dañar el planeta Tierra solo para producir dinero? ¿Por qué el hombre, si es tan grande y tan pensante, por qué el hombre está tan falto de identidad, tan sumido en la depresión, en la hiperinformación, en la angustia, en el acelere? Entonces nosotros debemos entender que Dios ha querido hablar, pero nosotros no lo hemos dejado. La creación nos habla de una teología general. Teología, el estudio de Dios y sus atributos. Y luego nos lleva a una teología especial que nos habla de Jesús. Entonces nosotros debemos entender, Dios nos trató de hablar a través de la naturaleza y aparecieron filósofos meditando acerca de si Dios existía o no. ¿Quién creó todo? Entonces le han dado títulos como es una fuerza mayor, una energía grande, mayor que todas. Qué errados y qué ignorantes. Luego Dios crea un pueblo de la nada, de un par de viejitos estériles, que era imposible que se reprodujeran. En medio de ese pueblo levantó profetas, que son mensajeros de Dios. Como lo diría el autor Abraham Joshua Heschel, afirmaba que los profetas no son simples anunciadores del futuro, sino hombres que participan del pathos de Dios, es decir, de su capacidad de conmoverse y de sufrir entre la injusticia. Y entonces, no contentos con eso,
Dios, al ver la dureza del corazón y de cerviz del hombre, escoge a Oseas para que escribiera, ojo, para tomar por mujer a una prostituta y hacerle entender a la gente a través del libro de Oseas y de la vida del profeta Oseas cómo Dios se sentía con su pueblo. Y si te detienes a leer el libro de Oseas, vas a sentir y te vas a dar cuenta cómo el corazón de Dios estaba desgarrado por lo que el hombre estaba haciendo. Y así sucesivamente encontramos desde Génesis que Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, desde Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Le confía la creación, le concede la libertad, le concede la libertad. Dios nos hizo libres, pero nosotros hemos sido tan geniales que nos ha dado por esclavizar al prójimo, por saquear, violar, matar, destruir. ¿Qué hizo el hombre en esa libertad? Una libertad que es fruto de una condición de amor de Dios para nosotros. El hombre buscó ser igual que Dios. Eso está en Génesis capítulo 3, versículo 6. Encontramos que el primer asesino, el primer fratricida es Caín sobre Abel. Y entonces encontramos que autores como Walter Brueggemann observa que el pecado bíblico no consiste únicamente en el quebrantar normas, sino en sustituir la confianza en Dios por la autosuficiencia. Y así va la humanidad, autosuficientemente, de una manera pedante. Y aquí pasamos al primero de los puntos, después de haber hecho esta introducción. Y aquí vamos a ver una corta reseña, donde podemos ver la historia de la humanidad. La historia de una humanidad que se alejó del corazón de Dios. Dios nunca dejó. La humanidad aprendió a no escuchar su voz. Tremendo, ¿cierto? Es que esto es tenaz. Por eso, a nivel teológico e histórico, existen momentos como el periodo del silencio, el periodo intertestamentario entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde Dios se cayó más de 400 años en un silencio profundo, viendo injusticias, desgracias, cómo maltrataban a su pueblo, cómo lo violaban, cómo lo saqueaban, todo eso. Eso le partió el corazón. Pero vamos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, arrancando desde el origen del hombre, Génesis capítulo 3, y desde antes, como Dios creó al el hombre en el Génesis capítulo 3 eligió su propia voluntad y se escondió de Dios. Luego el hombre cae. Cuando digo el hombre, me refiero a la raza humana. Cayeron Adán y Eva. ¿Por qué cayeron? Porque Eva vio codiciable ante sus ojos el ser como Dios y comió del conocimiento, del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y entonces mire cómo es todo esto. Luego su descendencia, Caín y Abel, la desgracia, el primer fratricidio, el pecado trajo violencia, enemistad y separación.
No contento con eso, ojo, porque una vez el diablo les hace a través de Satanás, en su forma de Satanás, serpiente, que tienta al ser humano, hace que caiga la humanidad, les cobra con la muerte de su hijo. Satanás vino a robar, matar y destruir. Le robó lo que Dios les había dado, la autoridad sobre la tierra. Después, ojo, después hace que entre hermanos se maten. Tercero, no contento con eso, hace que los ángeles, ojo, los videntes, los ángeles que tenían que estar pendientes de la tierra, los hace entrar en maldición. Y uno de los ángeles que estaba dentro de estos es Azazel, uno de los 7 reyes de Lucifer, que trae corrupción. Y entonces estos entran en maldición. Escuchen, entran en maldición. ¿Por qué? Porque violaron una ley divina y se juramentaron y tomaron hijas de los hombres para dañar el ADN humano. Porque cuando el Señor reprende a la serpiente, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y la descendencia de ella. Y el fruto del vientre de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás. Y a Dios estaba hablando acerca de qué, de la venida del Mesías. Entonces, en ese tiempo la maldad se multiplicó y la tierra se llenó de violencia. Estos nefilines los encuentras en Génesis capítulo 6, eran malvados, malvados. La muerte de Caín, perdón, la muerte de Abel a manos de Caín, lo encuentras en Génesis capítulo 4. Mira cómo vamos en este recorrido en Génesis. Dios siempre nos estuvo hablando. Y en Génesis capítulo 6 habla de semejante adefesio. Y de ahí dicen los estudiosos, que de ahí salen los espíritus inmundos. Porque Dios tuvo que traer juicio sobre la tierra, que lo veremos más allá. Por eso aparecen Noé y el arca, porque Dios tenía que limpiar la tierra de todo esto, incluyendo los nefilines. Babel, el hombre quiso abrir un portal al cielo sin tener en cuenta a Dios. Y es que eso es lo que nosotros vemos a diario. Escuche bien, el hombre se cree tan autosuficiente que piensa que puede hacer a un lado a Dios, a Jesús y a su palabra y a su Santo Espíritu y no va a pasar nada. Y entonces, mire en qué estamos. Cada vez el hombre semejándose a lo que la Biblia dice. El carácter del hombre de los últimos tiempos, amadores de sí mismos. Mujer, hombre, ¿no has podido con tu pareja? Ahí está la respuesta. Amadores de sí mismos. La soberbia humana buscó su propio nombre y su propio reino. Y por eso Dios tuvo que confundir las lenguas. Luego aparece el becerro de oro en Éxodo 32, que a Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa y demás. Pero ante la partida al monte Sinaí, 40 días y 40 noches de Moisés, estos empezaron a traer idolatría, que es desagradable ante los ojos del Señor. Y dijeron, oh Israel,
este es tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Y de dónde hicieron eso? Escuche, escuche bien porque tengo que decirle las cosas. Preste atención. Claramente lo sacaron del oro, la plata y el bronce, las alhajas con las que hizo Dios que el pueblo de Egipto le pagara al pueblo de Israel por tantos años de cautiverio y de servicio, por tanta infamia. Y entonces aquí es donde nosotros debemos tener en cuenta esto. Israel salió libre físicamente, rico económicamente, pero mentalmente esclavo. Y eso es lo que nos pasa. ¿Cuántos están podridos en dinero, pero mentalmente están desenfrenados siguiendo este mundo? Esclavos mentales. Pero nos consideramos ricos delante de Dios y por eso lo menospreciamos. ¿A cuántos que he visto que Dios prospera económicamente? Y hasta ahí los volvemos. Nunca más los volvemos. Se desenfrenan. ¿Acaso será malo el dinero? No, para nada. No es malo el dinero. Todo lo contrario. Es un elemento neutral que nos sirve para poder suplir nuestras necesidades. ¿Y acaso Dios no quiere que nosotros suplamos nuestras necesidades? Tampoco. La primera bendición que dio Abraham es la bendición económica, antes que entregarle a su hijo. Entonces miren cómo es todo esto. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta todo esto. ¿Por qué? Porque precisamente a raíz de todo lo que está pasando es que nos podemos dar cuenta. Entonces, nosotros debemos entender todo esto. El hombre cambió la gloria de Dios por ídolos hechos por manos humanas. ¿Ya? Entonces nosotros debemos entender. Luego Dios manda a los profetas, Oseas, Jeremías, Isaías, Ezequiel. Mejor dicho, hay profetas mayores y profetas menores. Dios envió su voz una y otra vez, pero el corazón del hombre se endureció. Por eso Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos? El hombre no quiso escuchar. Luego, no contento con eso, Dios vio tanta necesidad que dijo, no, definitivamente, tengo que mandar a mi hijo. Los sacerdotes se corrompieron. Israel se corrompió. Ciegos, guías de ciegos. Y entonces Dios cumplió su palabra. Y aparece Juan 3:16, la respuesta del Padre. Por tanto, Dios amó al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, miren, nos da la libertad. No nos está imponiendo que tengamos que creer en Jesús, pero está diciendo para todo aquel que en él crea, tenga vida eterna y no se pierda. Y entonces, mire lo tremendo y lo difícil de poder compartir este mensaje. ¿Por qué? Porque al enemigo no le conviene que la gente sepa todo esto. Que conozcan la historia, cómo Dios ha visto a través de su palabra. Pero entonces encontramos en la actualidad iglesias que no hablan de Jesús, hablan de prosperidad. Que no hablan de Jesús, hablan de la bendición de Dios.
que no hablan de Jesús y de lo que vino a reflejar. Jesús vino a revelar el verdadero corazón del Padre, el amor, la gracia, la misericordia y la verdad. Porque en el Antiguo Testamento encontramos un Dios severo, castigador. Aún así, podemos ver a un Dios tan humilde que escuchó en medio de su ira, escuchó a un hombre. Cuando Dios quiso raer a Israel de la faz de la tierra a causa de su pecado, Dios en su mansedumbre y en su humildad escucha a Moisés y por eso no destruyó a Israel. Y entonces llega Jesús y Jesús empieza a romper los esquemas. Antes, la idea y la manipulación que había sido hecha era el templo de Jerusalén, reconstruido por Herodes, quien quería que creyeran que él era el Mesías y que las profecías mesiánicas se cumplirían en él. Descendiente de una de las tribus más influyentes de Israel. Porque acuérdese, cuando viene el tiempo de los macabeos, se viene ese levantamiento de los sacerdotes en contra de los griegos. Y entonces Israel se divide en dos tribus importantísimas, los seleucidas y los ptolomeos. Y entonces este va a Roma a estudiar porque tenía recursos económicos su familia y ahí conoce al que sería el César. Y este se hace amigo del César y el César lo manda a Jerusalén. Precisamente, ojo, lo manda a la región de Judea a gobernar a Israel y en Jerusalén. Y entonces le reedifica el templo de una forma majestuosa. Y era la forma como los sacerdotes y el Imperio Romano se mancomunaron para manipular la mente de Israel. Hacerlos creer libres, pero realmente eran esclavos. Y así quiere el diablo. Hacerte creer y hacerme creer que somos libres, que estamos espirituales, pero realmente estamos esclavos. Por eso Jesús les dijo a aquellos israelitas, en Juan capítulo 8, versículos de 31 al 38, en una parte, en un pedazo de esa perícopa les dijo, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el Señor estaba hablando de la importancia de ser discípulos del Señor. Y entonces Jesús empieza a reprender la corrupción y la prostitución espiritual. Y entonces Jesús tuvo que salir a Galilea a enseñarle a la gente que Dios haría de nosotros, o había hecho de nosotros, templos vivos. Pero revisemos a dónde hemos vuelto. La gente tiene que tener un templo, un lugar físico para sentirse espiritual. Y si no, no es iglesia. Si no, no se siente cerca de Dios. Y se olvidan que Jesús, en Mateo capítulo 21, versículos del 12 al 13, tuvo que entrar a purificar el templo. Y lo reprendió públicamente. Les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración para toda la nación. Mas vosotros la habéis vuelto en cueva de ladrones.
¿Y qué encontramos en la actualidad? No todas, pero muchas se han vuelto una cueva de ladrones, donde la presencia de Dios ya no está. Jesús enfrentó la religiosidad vacía y la corrupción en el lugar santo. Y eso es lo que Dios viene a confrontar en nosotros. La humanidad se jacta de decir, no hay Dios, es mentira. Y entonces busca teorías como la de la evolución, que cabe resaltar que Darwin era creyente en el Señor. Entonces imagínense, esto es tremendo, esto es poderoso. Luego, el hombre no contento con eso empieza a pasar por épocas. Y encontramos terriblemente una época desastrosa, el oscurantismo, donde todo el mundo tenía que pensar conforme a la corrupción de la mente papal, donde el que quería publicar libros tenía que tener el sello papal, y ese sello costaba plata. No importaba lo que dijeras el libro, tenías que tener el sello papal. Entonces aparecen libros como la Divina Comedia, que no es más que un poema de Dante Alighieri a su amada Beatriz, donde describe y empieza a hablar acerca de filosofía, religión y política. Pero nada tiene que ver con Dios. Si cumple una de las funciones de la literatura, la denuncia social pública, donde denuncia la corrupción más tremenda de los clérigos, y donde los describe en el círculo infernal, en el más profundo, puestos boca abajo sobre el fango. Entonces apareció la Inquisición, la, entre comillas, Santa Inquisición, donde pensaban que la santidad era el hedor físico porque no se bañaba. Se bañaban una vez al mes, si acaso. Olían inmundo. Y eso era el olor a sangre. Imagínense, la Inquisición la crearon no para perseguir a Dios. La mayor persecución la recibió las personas que creían en el Señor verdaderamente y que no querían mezclarse en aquella religión que pusieron, que fue el catolicismo. Y si no me cree, por favor, acérquese a la historia, pregunte en los libros y se va a dar cuenta que tengo razón. Yo aquí no vengo a improvisar. Todo esto lo he estudiado perfectamente a lo largo de mis diversas profesiones para la gloria de Dios. Yo no vengo a hablar por hablar. Se presentó la persecución de disidentes. Entonces, si tú pensabas diferente a lo que el Papa estaba pensando, porque en esa época el Papa estaba corrupto, entonces te declaraban hereje, te metían a la Inquisición, te torturaban, te hacían declarar que tú eras pecador, brujo, bruja, y te condenaban a la hoguera si es que sobrevivías a las torturas de la Inquisición. Entre esas, una cama que te ataban las manos y los pies y te empezaban a jalar las extremidades hasta que se rompiera tu columna vertebral y te desconectaras y quedaras muerto. Así de sanguinarios. Se presentó censura del conocimiento. Todos los libros eran guardados en las abadías. Si no me crees, lee el libro En el nombre de la rosa de Humberto Eco. Pregunta por qué se crea. ¿Por qué se creó la Inquisición? ¿A quienes persiguieron?
¿Por qué se crearon las guerras santas? Y vas a ver que no era por cosas de Dios, más usaron el nombre de Dios a su gana, como ellos quisieron, y eran más pecadores que cualquiera. Usaban la hoguera para los que pensaban diferente. Gente que estaba adelantada a su época, los declaraban brujos, brujas, y los quemaban vivos. Luego, después de esto también aparecen las guerras santas y cruzadas, siglo XI al siglo XIII. Violencia en nombre de Dios, muerte, saqueo y destrucción, fe convertida en instrumento de poder. Se habían amangualado los reyes y los curas, los papas. De hecho, el papa tenía la compañía de Jesús como su séquito, sus guardaespaldas. Y estos fueron los que se levantaron a ir a buscar a Martín Lutero cuando aparece la Reforma. La Reforma y la búsqueda de la verdad, siglo XVI, cuando Dios le empieza a hablar a un cura católico alemán. Y le habló a través del libro de Romanos. Y le dijo, el justo por la fe vivirá. Y empieza a inquietar a este hombre. Imagínense el conflicto tan tenaz que tenía Martín Lutero, porque se iba en contra de todo lo que le estaban enseñando dentro de la iglesia. Y entonces imagínese, usted no sabe, pero a veces se escuchaba la voz de Martín Lutero en esa abadía y continuamente discutiendo. Había momentos que no podía ni dormir. Pensaba que el demonio le estaba hablando. Pero ¿qué pasó? Era Dios redarguyéndolo, diciéndole, está mal, esto que están haciendo está mal. Entonces, Martín Lutero escribe las tesis y las clava en la puerta de la abadía. La iglesia inmediatamente escribe las antítesis. Martín Lutero escribe las tesis, teniendo en cuenta la Biblia, y en ese momento la escritura vuelve al centro. La verdad libera conciencias. Dios sigue llamando a su pueblo. Todo el tiempo Dios hablando. Y el hombre queriendo callar a Dios y a sus siervos. Todo aquel que se atreva a hablar parte del Señor tiene que ser silenciado. Entonces voy a Apocalipsis capítulo 12 y me describe la persecución del dragón sobre la iglesia. El dragón es el diablo. Y entonces también me voy a aquel Nuevo Testamento cuando describe cómo Saulo de Tarso iba camino a Damasco. Iba en ese camino respirando odio. No estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba haciendo lo que el dragón quería, lo que el diablo quería, perseguir a la iglesia. Llevaba poderes, cartas escritas. ¿De quién? El Sanedrín. Iba con soldados a perseguir. Y entonces Dios lo tumba del caballo, porque así andamos muchos. Pensamos que estamos agradando a Dios, sirviendo a Dios, y estamos persiguiendo a su iglesia. Y entonces llega y le dice claramente, lo tumba del caballo. Y dice las escrituras que escucharon, incluso los soldados escucharon la voz que le estaba hablando a Saulo. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, Jesús, al que tú persigues. Imagínese, wow, imagínese lo que Dios produjo en Saulo.
Le tumbó todos los conceptos. Y dirá, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que perseguirte si yo estoy sirviendo a Dios? Yo soy fiel, yo soy fariseo de fariseos, protector de las costumbres. Mi familia es pudiente, soy ciudadano romano, soy de la élite, soy culto. Y le dijo, soy Jesús al que tú persigues. En Alemania, el Papa mandó su ejército y el pueblo alemán salió a defender a Martín Lutero. Imagínense cómo fue todo eso. Dios hablando a la humanidad, en la humanidad haciéndole el quite y manipulando la palabra para saquear, esclavizar, matar, dañar a la gente. Por eso Jesús resumió en dos la Biblia, dos mandamientos principales. El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amásemos a nuestro prójimo, no hubiese muertes, no hubiese adulterios, no hubiese hurtos. Pero el hombre cada vez está más poseído de su ego. Más demostrando la paternidad que tiene el diablo sobre la humanidad. Por eso el capítulo 2 de Efesios habla claramente y dice que en el versículo 2 dice, bueno, desde el 1, dice que nosotros estábamos muertos antes en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire que opera sobre los hijos de desobediencia. Y entonces nos creemos los santos y estamos en desobediencia a la palabra de Dios. Así como los judíos en Juan capítulo 8, versículos de 31 al 38, le dijeron a Jesús, dices que somos esclavos, ¿qué te pasa? Si nosotros somos descendientes de Abraham, nuestro padre es Abraham, el padre de la fe. Y Jesús les dice, sí, yo sé que son padres de Abraham, son descendientes de Abraham. Pero ustedes hacen la voluntad de su padre, el diablo, porque buscan matarme. Si fueran hijos de Abraham, no buscarían matarme, reconocerían quién soy yo. Entonces mire cómo es todo esto. Y encontramos en la actualidad, el mundo contemporáneo del siglo XXI, Dios fuera de la vida pública y personal, placeres que no llenan el vacío espiritual, crisis de identidad y propósito, depresión, ansiedad y pérdida de sentido. Eso es lo que se vive a diario. Los psiquiátricos cada vez más llenos, la juventud cada vez más perdida, cada vez más ciega y cada vez más en conflicto. ¿Y por qué la humanidad decidió hacer a un lado a Dios? Precisamente por las guerras santas, cruzadas y demás. Precisamente por la Inquisición. Precisamente ¿por qué? Porque gente malvada y perversa tomó el nombre de Dios. ¿Para qué? Para hacer el mal. Porque el hombre se alejó del corazón de Dios y de su creador. El orgullo del hombre dijo, quiero ser como Dios. Génesis capítulo 3, versículo 6. Léalo. Ídolos. Buscaron satisfacción en lo creado y no al creador. El hombre tiene una fe que tiene que estar viendo para creer. Y la Biblia dice, Jesús dijo, más bienaventurados creer sin ver. O sea que tienes que tener una estampita. No es que la foto del fulano, ay, no, es que yo no tengo mi fe ahí. No es una fotito. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, al diablo le gusta ver a Jesús colgado en un madero. Dice, ay, cómo lo vencí, lo maté.
lo maté, maté al Hijo de Dios. Y no sabía que esa era su derrota. Porque si el diablo hubiera sabido que matando a Jesús perdía, le garantizo, meto las manos al fuego, de que da la orden de que no lo toquen, tiéntenlo todo lo que quieran, pónganle las mujeres más hermosas, no lo toquen. Y si no, revise la tentación de Jesús, Mateo capítulo 4. Entonces mire cómo es todo esto. Esto es tremendo y poderoso, pero nosotros debemos entender. La ambición. Oiga, fue tanta la ambición que por eso los curas y los papas y demás se pervirtieron. Judas se pervirtió. Tantos y tantos que narra la historia. Balán, el profeta, se pervirtió por la ambición. La injusticia oprimió al débil en el nombre de la religión, la patria o la moral. Dios no es así. Dios viene a hacer justicia. Dios es justo y verdadero. Pero ¿hasta cuándo seguiremos oyendo vociferar al hombre diciendo, Dios, ¿dónde te has metido? Escucha lo que Dios te está diciendo. ¿Hasta cuándo tendré que escuchar tu voz? Haciéndome reclamos. ¿Por qué no te acercas a mi palabra? ¿Por qué no empiezas por el libro de Juan? Y verás que me costaste lágrimas, sudor con sangre, me costaste una muerte. Jesús murió de un paro cardiorrespiratorio. En la sangre de Jesús estaba la ferritina y la biotina, que se encuentran en aquellos que han sido torturados. Jesús derramó hasta la última gota. ¿Le pareció chévere la muerte de Jesús? Entonces, ¿por qué a muchos les pareció La Pasión de Cristo una película tan sangrienta? Fue tanta la religiosidad que sacaron a Jesús fuera de Israel, a las afueras de Jerusalén, hacia afuera, para que no contaminase, según la cultura hebrea, no contaminase la ciudad con su sangre. Los fariseos buscaron matarlo no por herejías, por la cochina envidia, porque los confrontaba. Por eso buscaron matarlo. Por la hipocresía que Jesús tanto denunció y dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y qué encontramos, carajo, en esta época? Muchos se paran en un púlpito a predicar, son peores que cualquier mundano. Hipocresía religiosa, se habló de Dios, se ha hablado de Dios todo lo que quiera. Es más, hasta el mismo Jesucristo dijo en el libro de Mateo, incluso en los evangelios sinópticos, dijo, en los tiempos postreros muchos vendrán diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. No salgan. No salgan. Jesús nos advirtió. El ministerio profético está muy prostituido. Y lo toman como para, oh, yo dije, yo adiviné, yo lo dije antes, yo. Ay, por Dios. Acerquémonos a la Biblia. Los profetas hablaban. El profeta no estaba diciendo, es que yo lo dije. Al profeta medio hablaban, lo metían a la cárcel. Algunos los lapidaban. A Isaías lo aserraron. Pero ¿qué vemos? Grandes videos diciendo, yo lo dije. Híjole, ¿en serio? Tenaz, ¿no? Yo conozco a uno que se llama el Gran Yo Soy. Es el que se le apareció a Moisés, el que envió a Jesús.
el que se revela en Apocalipsis. Se le reveló a Juan en la isla de Patmos. En fin. Pero yo estoy seguro, por más profeta que soy, que yo no soy el gran yo soy. Qué diferente, ¿no? Y entonces el mismo Dios nos dice, en Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Estamos escudriñando la Biblia. Sí estamos estudiando su contexto social, político, religioso y demás. Y es que en esto tenemos que entender, Jesús manejó algo que es una base profunda dentro de la cultura hebrea. La honra y la deshonra. Jesús se dejó deshonrar porque el Padre después lo iba a honrar. Entonces, mire, todo esto lo encontramos en la actualidad. ¿Qué produce el alejamiento? Pérdida de identidad y propósito. Así está la humanidad. Depresión, ansiedad y vacío interior. Por favor. Relaciones rotas y corazones heridos. Búsqueda desesperada de placeres efímeros. El alcohol, las drogas, el sexo. Confusión moral y relativismo. Ay, no hay que hablar de eso porque la verdad es relativa. O sea, Jesús es relativo. ¿Qué te pasa? Anda a estudiar. Estructuración familiar y social. Ojo, desplumamiento de la razón humana. ¿Ah? Ahora, ¿por qué Dios nunca dejó de amar? El Padre sigue llamando. El Hijo sigue buscando y salvando. El Espíritu Santo sigue convenciendo, restaurando y levantando caídos. Mire su vida, mire la mía. Su corazón sigue abierto ante una humanidad mezquina. Imagínese. Vamos a lo siguiente, la segunda. Segundo punto. Dios vio tanta maldad que se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Dónde está eso? Génesis, capítulo 6, en la perícopa, del versículo 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos en su corazón era continuo, solamente mal. Y por eso mandó el diluvio. Averígüese cuánto tiempo Noé se demoró en construir el arca. Fue el tiempo que Dios le dio a la humanidad plazos para arrepentirse. Nadie se arrepintió. Y entonces encontramos que el problema no es que exista el diablo o la maldad. El problema es que nos inclinamos ante ellos. Ese es el problema. Por lo tanto, tomamos a Dios como en un segundo plano. Eso es tremendo. Jeremías capítulo 17, versículo 9, lo dice claramente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor. En Mateo capítulo 4, versículo 24 dice, ninguno puede servir a Dios a dos señores, porque o aborrece al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y entonces usted me viene a decir, y esos pastores, que todo es plata. Ah, no, es que para servir tengo que pagar. ¿Para qué oren por mí? Tengo que llevarme una ofrenda a mi diezmo. Ya. Ahora, a la luz de la escritura y de esta predicación, te digo, ¿tú qué crees? ¿Será eso de Dios? ¿Qué te dice la razón? ¿Será que es de Dios eso? Dios, sin costo alguno, nos entregó a su Hijo. ¿Será que es de Dios que tengas que pagar para que oren por ti? ¿Mm?
Pregúntate. Dios se despojó de lo que más amaba, de su Hijo, y lo entregó en manos de los hombres y del enemigo. Porque si no, no hubieran muerto crucificado. Por eso Jesús le decía a Pilato, tú no sabes quién soy yo. Si yo le clamara al Padre, me manda unas 12 legiones de ángeles y listo, nos arreglamos aquí. Tú no sabes quién soy yo. Y entonces vamos a ver lo que pasa cuando morimos. El cuerpo vuelve a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Dónde está Génesis capítulo 3, versículo 19? El espíritu vuelve al Padre de los espíritus, Jehová de los ejércitos, el anciano de días. ¿Dónde está Eclesiastés capítulo 12, versículo 7? El alma. ¿A dónde va el alma? ¿Sabías que Dios tiene alma? Lo dice en el libro sapiencial de Proverbios. 6 y aún 7 cosas aborrece el alma de Jehová. Dios nos dio alma. ¿Dónde crees que va el alma? Va al lugar que eligió cada uno de nosotros en vida. ¿Con Dios o con el diablo? ¿Con Dios al cielo o con el diablo al Seol? Aquella prisión que fue creada por Dios para aquellos ángeles que se levantaron contra él. ¿Dónde está? En Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Dios no creó. Escuche bien. Dios no creó infierno para nosotros. El infierno fue creado como cárcel y lugar de castigo para Lucifer y sus ángeles por haberse levantado voluntariamente contra Dios. Ojo, voluntariamente. ¿Por qué ese cuentico de que los ángeles no pueden hacer su voluntad? ¿Que no? ¿Y entonces por qué existe el diablo? ¿Y entonces por qué existe Azazel, Leviatán, Mamón y el anticristo que se manifestará en los tiempos posteriores? ¿Por qué? Porque decidieron voluntariamente levantarse en contra de Dios. ¿Por qué existieron los nefilines? Porque decidieron voluntariamente los ángeles levantarse en contra de Dios y de su voluntad. ¿Dónde nos dice esto? Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4. No fue Dios quien creó el alma. Ojo. Aquí voy a hacer una corrección. Escúcheme bien. Porque iba a decir que no fue Dios el que creó el mal. Porque Dios creó el espíritu, alma y cuerpo. Sí. Pero Dios no creó el mal. Nosotros, tanto ángeles como seres humanos, nosotros nos corrompimos. Y si no me cree, lea Isaías 14, del 12 en adelante, y verá cómo el primer pecado fue la soberbia y se gestó en el corazón de Luzbel. Háganlo. Yo le invito, acérquese a las escrituras y se va a dar cuenta. Nosotros le hemos pagado mezquinamente a Dios, tanto la raza humana como ángeles. Imagínense. Dios prometió Mesías. Génesis capítulo 3, versículo 15. Lo envió Juan capítulo 3, versículo 16. Imagínense todo lo que tuvo que pasar de tiempo. Perdonó, Salmo 103, versículo 12. Pero Dios no dejó de amar, aunque el hombre lo traicionó una y otra vez. Por eso una de las cosas que Dios dice es, no soy hombre ni hijo de hombre para mentirte o arrepentir. Él no busca engañarnos. Él prometió, envió, perdón, buscó y salvó. Buscó Lucas capítulo 19, versículo 10. Salvó Romanos capítulo 5, versículo 8. Restaurará Apocalipsis capítulo 21, versículos del 3 al 4. ¿Qué está pidiendo? Iglesia. Jesús, ¿qué está pidiendo? Que nos volvamos a Él. Que volvamos nuestro corazón a Él. Y acá aparece el tercer punto.
Bebes a Mac, por favor. Qué lindo. Así es Dios. Así es el anciano de días. Tan amoroso. Envía a su Hijo Jesucristo para restaurarnos, rescatarnos de nuestra propia maldad y de la maldad del diablo, del engaño de Satanás. El Dios que corrió hacia su Hijo. El Padre nunca dejó de esperar. Por eso es que tú y yo tenemos una nueva oportunidad todos los días. El Señor dijo, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde lo dijo? Mateo capítulo 15, versículo 8. En primera de Tito, capítulo 1, versículo 16 dice, profesan con sus labios, con su boca, profesan con su boca conocer a Dios, mas sus hechos lo niegan, volviéndose aborrecibles, abominables. Revisemos nuestra vida, cómo está. El cristianismo no se dice, se vive. Revisémonos, en serio. Ya basta de tanta religiosidad. Ya basta. Y le hablo a la humanidad entera. Ya basta de seguir juzgando a Dios. Ya basta de seguir mintiendo. Dios nos amó, que se despojó de lo más valioso para él, su Hijo, y lo entregó a una muerte tan dura y tan cruda. De ahí se desprenden muchas filosofías, religiones y demás. A los que les gusta meditar, encontramos muchas semejanzas con las escrituras y demás. El budismo, el taoísmo, en fin. Pero realmente el único que venció a la muerte, el único que vino a redimir y dignificar la raza humana, fue Jesús. No digamos a Dios, ¿dónde estás? No, digámosle, perdóname, no te he querido ir. Y la misma escritura dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo conocerán a Dios si los que están predicando están sumidos en avaricia, en codicia, embriagados de poder, alejados del Señor? Entonces no le echemos la culpa a Dios de lo que la humanidad tiene. Somos culpables de nuestro destino. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ya entregó a Jesús. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Jesús no puede volver a morir en una cruz. ¿Qué más quieres? No, es que el pastor me hizo esto, es que el profeta ni sé qué, es que... Pero él, Jesús, ¿qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? No, es que tengo que estar en una iglesia, en algo físico. Jesús nos enseñó templos vivos. Tu adoración no depende de otros. Depende de cuán agradecido estés con Dios por lo bueno que ha sido contigo. Tú dirás, pero no, me ha tocado vivir miseria, pobreza, esto, aquello. Pero estás vivo y has salido adelante y ha sido por la gracia de Dios. Entonces, ya bajémosle el tono a Dios. Jesús resumió todo de esos 2 mandamientos que te dije. Se hizo deshonrar. ¿Por qué? Porque está escrito, maldito todo aquel que muera colgado en un madero. Y dice que es maldito por Dios. Jesús se hizo deshonrar. En la cultura hebrea todo se manejaba entre la honra y la deshonra. Por eso puso la parábola del hijo pródigo. Mire cómo llegamos a Dios, vueltos nada, deshonrados. Y Dios dice, por fin llegaste. Qué bien, aquí estoy. Y el hijo pródigo les decía, he pecado contra el cielo, contra ti. Y el padre le decía, mi hijo estaba muerto, ahora está vivo. A ver, cámbiale la ropa, báñelo. Devuélvale su dignidad.
Maten al cordero más gordito, al más sano. ¿Quién es? Jesús. Por eso es el cordero inmolado. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres que haga Dios por nosotros? El Padre sigue esperándote, a ti y a mí. Nosotros tenemos que decidir regresar a casa. Porque Dios nos ama tanto que respeta nuestra voluntad. Eso ha sido una de las enseñanzas que Dios me ha dado, que más me ha costado aprender. Qué duro. No es que la gente se va a descarriar y se va a derrumbar. Y Dios dice, respeta su voluntad. ¿Quieres o déjalo? Pero se va a descalabrar. Sí, lo sé. ¿Acaso no lo amas? Sí, sí lo amo, pero respeta su voluntad. Le di libertad. En cambio el diablo no, te pone vicios y te hace esclavo. Vamos a orar. Chagall Televisión, bajo la gloria de Dios.